Estimados estudiantes, hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra unidad 4, donde vamos a tocar el tema de la época liberal en Bolivia. En este mes de mayo, el mes de nuestra Madre María, te invito a que puedas ver el siguiente video. Para empezar, te pido que por favor en tu carpeta busques estas palabras y sus respectivos significados. Muchas de estas palabras ya las estamos mencionando en la lectura del texto, por lo tanto, no te será difícil que tú puedas encontrar su significado. De lo contrario, lo puedes buscar en el diccionario o también escribir el mejor concepto que tú tengas de cada uno de estos términos. Empezamos recordando un poco sobre lo que ha sido el tema de los liberales y los conservadores. Ambas corrientes que estaban vigentes en ese momento en nuestro país en el siglo XIX tenían aspectos positivos, pero también negativos. Entre aspectos positivos, los liberales eran una corriente que se manifestaba contra la Iglesia, estaba a favor del liberalismo económico y representaba a diferentes sectores populares de nuestra sociedad. Por el lado de los conservadores, ellos manifestaban que tenían a su favor el considerarse católico, el estar a favor también de un liberalismo económico, pero también ellos representaban solamente al grupo de la oligarquía, que eran pocas personas que estaban en el poder. Lo negativo, se consideraba que los liberales apoyaban mucho la violencia, el fraude durante la etapa de elecciones, eran considerados antichilenos y apoyaban un sistema de gobierno federal en nuestro país. Por el contrario, los conservadores también manifestaban que necesitaban la violencia para hacer cumplir muchos de sus objetivos. También ellos recurrían al fraude electoral para poder mantenerse en el poder. Eran considerados pro-chilenos, es decir, con una cercanía bastante interesante a los intereses de Chile, pero estaban en contra del federalismo. Este tipo de situaciones provocó que llegue un momento de conflicto en nuestro país donde, por ejemplo, se disputaba que el centro de poder, que estaba generalmente en la capital del país, sea trasladado hasta la ciudad de La Paz, porque en ese tiempo La Paz era un centro económico muy importante para nuestro país. Sin embargo, la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, mencionó que nunca iba a aceptar esto, que la capital, por tradición, por historia, debía mantenerse en esa ciudad. Al final, la solución salomónica, como acabamos de leer, se refiere a que la ciudad de La Paz iba a ser la sede de gobierno y la ciudad de Sucre la capital. En este nuevo tema nos toca ver lo que es la guerra del Acre. Un conflicto que se inicia básicamente por la disputa de la goma que estaba siendo explotada en la región del Acre y que era muy cotizada en el mercado mundial de ese tiempo. Pero como siempre, hay otros sectores, otras partes interesadas. El país vecino de Brasil fue uno de ellos. Entonces, Bolivia se vio limitada de poder aprovechar este recurso tan importante de la goma y Brasil quiso beneficiarse, pero solamente de una manera individual, sin compartir con Bolivia, a pesar que la riqueza estaba en territorio boliviano. Entonces Bolivia, con todo derecho, intentó organizar un manejo económico de la explotación de este recurso de la goma. Por lo tanto, estableció mediante algunas empresas que debía cobrar el 40% de los ingresos que se generaban por la explotación de esa riqueza, de ese recurso natural. Sin embargo, Brasil fue uno de los principales opositores a esto y quiso invadir nuestro territorio, quiso entrarse a Bolivia y lo hizo de esta manera, pero encontró el rechazo de un boliviano, Nicolás Suárez, que estaba establecido en esa zona y que organizó una columna llamada Porvenir para defender nuestro territorio. A continuación, te dejo un video para que conozca mucho más de este tema.
Otro de los puntos importantes que nos toca ver en esta etapa de liberalismo en nuestro país, que era un liberalismo tanto político como económico, pero también social, se refiere al movimiento indigenista. Se manifestó en las artes y en el aspecto intelectual. El indigenismo buscaba tratar de rescatar el valor de indígena como una figura importante de nuestra sociedad. Pero este indigenismo era llevado adelante por aquellas personas de raza blanca. En ese entonces se utilizaba el término raza. Hoy en día ya no se lo utiliza, ya no es correcto hablar de raza. Pero bueno, en ese tiempo los blancos hablaban a nombre de los indios y de esta manera es que surge el llamado indigenismo. Pero a medida que va pasando el tiempo, va a surgir una nueva corriente, el llamado indianismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el indianismo es la historia del indígena contada por los propios indígenas, desde su propia visión, desde su propia interpretación. ¿Vemos? Un poquito mejor en este video que llega a continuación a qué se refiere el indianismo y el llamado indigenismo. Vamos.
Vemos acá ahora un cuadro comparativo entre ambas corrientes. Ya el video nos ha hablado bastantes puntos importantes e interesantes de ambas líneas, que son muy parecidas, pero que también tienen diferencias importantes. Acá te muestro un pequeño resumen de ambas. El indigenismo está dirigido por aquellas personas que no son de origen indígena, pero que se manifiestan a favor de ellos, en pro de él. En cambio, el indianismo es una corriente que está netamente encabezada por las personas de los mismos grupos indígenas. En el indigenismo, aunque se habla a favor del indígena, supuestamente no se busca sacarlo del sector que se encuentra, del lugar que ocupa en la sociedad, sino simplemente hablar a nombre de él. En cambio, el indianismo lo que busca alcanzar es que el indio salga de ese lugar que se encuentra, salga del punto donde se lo ha conocido y que pueda ser una parte importante e integrante de nuestra sociedad. El indigenismo, la interpretación y la visión del indio era desde el lado de las personas de raza blanca, como habíamos comentado hace un momento, personas que tenían un pensamiento occidental de la vida que se llevaba adelante, un pensamiento que había llegado desde Europa, por eso se habla eurocentrista. En cambio, en el indianismo son desde su propia comunidad, desde el ayllu, desde su propio día a día, de donde ellos se manifiestan, se dan a conocer y expresan cuáles son aquellos puntos que consideran que es necesario que el resto de la sociedad los conozca. En el indigenismo se manifiesta artística e intelectualmente, como habrás podido leer en nuestro libro en la unidad número 4. En cambio, en el indianismo, esta manifestación artística e intelectual llega hasta nuestros días. La presencia de personas en círculos cada vez más importantes son muy notorias y cada vez se las da a conocer por la coyuntura política que se vive con una manera. Ahora pasamos al último punto que nos tocaría ver para esta clase, que habla sobre la modernidad en nuestro país. La modernidad en ese tiempo se va a ver reflejada porque nuestro país empieza a instalarse luz eléctrica en las calles, empieza a darse una mayor facilidad para el acceso al gas natural para ser utilizado en los domicilios. Se empiezan a hacer las instalaciones de todo lo que va a ser el agua potable para los domicilios que estaban en la ciudad. Y también se da una instalación de alcantarillado para que la vida tenga una mejor calidad. Además, se van a construir también amplias avenidas y plazas y se van a establecer puntos específicos para las actividades comerciales. Es decir, la vida social, económica, está empezando a estructurarse mucho mejor en nuestra ciudad. Incluso se construyen edificios con un estilo nuevo que había llegado por la arquitectura que se conocía y se veía desde Europa. Incluso llegan automóviles y en muchas ciudades como la ciudad de La Paz se establece el tranvía con un medio para que la gente se movilice de una forma práctica y mucho más cómoda. Y de esta manera es que nuestro país va a dar el primer paso para entrar a un nuevo siglo, el siglo XX. Te invito ahora a que hagas la siguiente actividad. En tu carpeta, dos preguntas para que puedas responder, pero es muy importante tu criterio, tu posición personal. Primero, ¿tú crees que se hubiera podido evitar la guerra del Acre? ¿Cómo? ¿Qué hubiera tenido que pasar? Imagínate que vivías en ese tiempo. Si de ti dependía la decisión, ¿qué hubieras hecho? Y en segundo lugar, te pido que reflexiones sobre el indianismo y el indigenismo. Hemos visto este video, hemos leído nuestro texto sobre esta corriente. Hoy en día, quizás has escuchado en algún momento que todavía está presente estos términos. ¿Cuál de ellos te convence más y por qué? Estas dos preguntas que haces en tu carpeta, tienes que mandarme una fotito por favor a mi correo, solamente de esta parte. A continuación vas a hacer una actividad en el libro. De esto no es necesario que me envíes ninguna foto, solamente trabájalo en el texto. En la página 75 vas a realizar solamente el punto número 1. En este punto, ¿qué es lo que te pido que puedas hacer? Que señale si es verdadero o falso.
Nada más. Tenemos nosotros 5 afirmaciones. En base a la lectura de este tema de la expansión de las haciendas en la página 74, anímate a responder si es verdadero o falso. Esto es todo. Te agradezco. Muchas gracias.